y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Ok, vamos a orar. Señor, te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. Señor, gracias por esta oportunidad en que podemos compartir tu palabra, analizar tu palabra, Señor. Y te presento este momento para que me uses como tu instrumento, para tu gloria, Señor, que podamos profundizar en tu palabra y que seas tú guiándonos, que sea tu espíritu guiándonos a entender los fundamentos, tus fundamentos, Señor, para tener sabiduría y para entender más y para poder pasar mejor esta crisis, Señor, porque en medio de la crisis es necesario que nuestros fundamentos estén amparados en la roca que es Cristo Jesús. Oh Señor, guíanos, Señor, y sé tu Espíritu Santo hablándole a cada uno mientras vamos viendo cada una de las cosas, cada una de las enseñanzas y las verdades que tú en tu ministerio pusiste a nuestra disposición en el Sermón del Monte. Oh Señor, prepara nuestros corazones, prepáranos, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, ir acumulando las herramientas para ponerlas en práctica de modo tal que nuestra vida cristiana esté fundamentada en la roca y seamos sabios y prudentes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, y me gustaría, antes de iniciar, digamos, tener una especie de devocional dentro de, si se quiere, dentro de este estudio. Y quiero compartirle 3 porciones bíblicas que el Señor como que me instó, siento que me instó para que las compartiera con ustedes, para que estemos enfocados en Dios, para que ustedes puedan estar enfocados en Dios. Y la idea no es que esto sea ningún tipo de amuleto, no es que hagamos de estos versículos nuestros versículos favoritos, ni nada, ni mucho menos, sino que eh, un ejercicio para que ustedes también puedan luego buscar otros versos y otras porciones y leer la palabra con tal de buscar siempre la presencia de Dios y estar en intimidad con Él, porque parte de tener los fundamentos es nosotros ponernos de hábito de leer la palabra, orar y pedirle al Señor que nos dé entendimiento y confiar y tener nuestra esperanza única y exclusivamente en Dios. Dice el Salmo 121, versos del 1 al 2, y me gustaría que el tipo de este tipo de versos los podamos tener a levantarnos, que podamos recordar esto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que podamos durante el día completo recordar cosas como la que vemos en Juan 6:68, el Evangelio de Juan, que Simón Pedro le respondió al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos eso, que, que Jesucristo es quien tiene las palabras de nuestra vida eterna, lo que nos va a dar a nosotros todo lo que necesitamos. Y que al terminar el día, cuando haya pasado todo, podamos reposar en paz, recordando el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recordemos eso. Podemos cerrar nuestras mentes y podemos reposar, sabiendo que ante toda circunstancia que el Señor nos ha de sacar y nos va a dar paz, y podemos reposar en paz en el Señor, porque nuestro Dios nos hace vivir confiados. Bienvenidos a esta serie, sin más, de estudios bíblicos. Hace meses hablaba con nuestro pastor, el reverendo Gerson de la Cruz, sobre la parábola de los 2 cimientos, que hacía referencia a Jesús tanto en Mateo 7, versos del 24 al 29, y también lo vamos a encontrar en Lucas 6, 46 al 49,
y pues me estaba dando cuenta que realmente ese es el final de todo el Sermón del Monte, por lo que era una muy buena idea hacer una serie y titularla Construyendo sobre la roca, entendiendo que en la crisis y en este tiempo de toque de queda, lo ideal es que nosotros crezcamos espiritualmente y que debemos tener el fundamento claro y establecido, por lo que es necesario hacer un análisis más profundo de estos pasajes que ya conocemos y hemos escuchado. Esta sería la primera de 3 series en la que vamos a estar viendo los capítulos 5 al 10 de Mateo. Y vamos a leamos y veamos el final del Sermón del Monte, primero, más que nada. Mateo 7 del 24 al 29, para que todo lo que vamos a hablar en esta primera serie sobre los fundamentos adquiera un sentido de lo que Dios quiere hacer con sus discípulos. Y leemos: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Quiero resaltar que en el versículo 24, la palabra prudente en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas dice hombre sabio, y en la Nueva Traducción Viviente también cataloga a todo el que escucha y practica las enseñanzas como alguien sabio. Este término en griego tiene 3 palabras: phrein, sophos, sunetos. Phrein indica sagacidad, discreto y cauto de carácter. Sophos es habilidad práctica, discernimiento, percepción profunda. Sunetos es inteligencia o adquisición mental. La Biblia nos habla de la sabiduría. Y si nos remitimos a Proverbios 1:7, leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vamos a ver y vemos el orden de jerarquía. Lo principal para adquirir sabiduría es el temor, pero este temor es reverente, es un respeto, así como se respeta la ley y uno se somete a la ley y a la autoridad. Para ser sabios, para adquirir sabiduría, nosotros debemos estar sometidos a la autoridad de Dios. Nos tenemos que someter al señorío de Jesucristo para entender y aplicar sus enseñanzas. Para poder entender el Sermón del Monte, necesitamos someternos a Jesucristo. Como hablamos de sabiduría, es importante destacar que el pensamiento filosófico en la cultura griega y en la romana predominó la búsqueda de la felicidad, ya fuera por la corriente del epicurianismo o por el estoicismo. La frase búsqueda o perseguir la felicidad está estrechamente ligada al pensamiento de Epicurio. Estas dos corrientes filosóficas estuvieron en lucha, ambas buscaban la felicidad y ver cómo se podía obtener la felicidad. En el caso del epicureanismo, la idea de la felicidad tenía que ver con vivir una vida modesta y reprimir o restringir los deseos mundanos, los deseos de la carne y todos los apetitos. Es decir, vivir una vida modesta te iba a llevar a ti a poder ser feliz.
En el caso de los estoicos, se procuraba vivir el ahora, el presente, y que nuestras experiencias y lo que nosotros descubriéramos con nuestros sentidos nos permitiera a nosotros saber cuál era nuestro propósito en el plan de la naturaleza. Entonces los estoicos tienden a ser, en ese sentido, pragmáticos con el conocimiento que tienen de la naturaleza para poder vivir el ahora. Estas dos corrientes durante mucho tiempo fueron las dos principales que estuvieron en puja, y durante mucho tiempo, ya luego de que avanza la época de los romanos y aún el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estuvo muy vigente el epicureanismo, incluso más que el estoicismo. Y si nosotros recordamos en el libro de los Hechos, hay un momento en que Pablo va a Atenas a predicar del Dios no conocido, y estuvieron interesados en el areópago, en su predicación, los epicúreos y los estoicos. Eso vale destacar esta parte para que tengamos una idea de lo que se movía en la cultura romana y en la cultura griega, estos dos pensamientos, porque ambos buscaban la felicidad. Y ya vamos a ver más adelante, cuando entremos con la bienaventuranza, que tiene que ver eso con felicidad. Al terminar esta primera serie, al final de la primera serie vamos a estar analizando las bendiciones y los beneficios de obtener y aplicar esa sabiduría, edificar la casa sobre la roca, y las consecuencias de no hacerlo. Es decir, edificar la casa sobre la arena, para luego seguir con la segunda serie. Vamos a pasar entonces a Mateo 5, el inicio del sermón de la montaña. Y antes de que Jesús comenzara a enseñar, vamos a entender un poco el contexto de esa escena cuando Jesús va a decir el sermón del monte. Y para eso necesitamos ver Mateo 4. En Mateo 4 vemos a Jesús saliendo del desierto, de su periodo de ser tentado, y para iniciar su ministerio, oye que su primo Juan, el que bautizaba, que también se dice Juan el Bautista, pero el que bautizaba, el bautizador, está preso en Galilea. Por lo que Jesús sale de Nazaret y se queda en Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí. Y Mateo menciona en el mismo capítulo 4 que lo hace para que se cumpliera la escritura del profeta Isaías. Y esa profecía la vemos también citada, versículos 15 y 16 de Mateo 4, que dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, dice el profeta Isaías. Tomen nota de la expresión Galilea de los gentiles. Mientras caminaba, su prédica era la prédica de Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se topó con quienes luego serían sus discípulos, a cada uno le fue pidiendo que lo siguieran. Y cuando dice esto, vamos a ver que dice Mateo 4, versos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió
mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús predicó en las sinagogas de Galilea y en el pueblo. Sanaba y atendía. Se corrió la voz en Siria y le trajeron gente. Estando en Galilea, con su fama, vinieron multitudes de la misma Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Aquí es importante notar que quienes tenían necesidad y estaban acudiendo a Jesús eran tanto judíos como gentiles y muchos gentiles. Toda esa zona de Galilea y las 10 ciudades al otro lado del Jordán, este distrito era de la tribu de Manasés. Las 10 ciudades fueron fundadas en el periodo helenista, es decir, de los griegos. Y en estas ciudades se difundía la cultura griega, así que predominaban los gentiles. Y recuerden lo que les dije anteriormente sobre las filosofías en puja de los griegos. Había un interés de los gentiles en Jesucristo y en nuestro Señor desde el inicio de su ministerio. Estaba ministrando y demostrando su interés para todos los pueblos. Es bajo ese contexto que Jesús ve la multitud y se separa de ella y sube al monte y se sienta y sus discípulos se acercan y se sientan junto a él. Es importante recordar, como se ha dicho en otros espacios, que el sermón que él está a punto de predicar no fue a la multitud, sino a sus discípulos. Jesús se separa para darle los fundamentos a los discípulos para que puedan atender a esa y otras multitudes que están como ovejas sin pastor. Los fundamentos de la vida cristiana se tienen que recibir y aprender en intimidad con Jesucristo, mis hermanos. Aquí inician las bienaventuranzas. Desde el verso 3 al 12 estaremos dando un enfoque enmarcado en el Sermón del Monte completo, como fundamentos para ser sabios y aplicar esta sabiduría al involucrarnos en la misión de Dios. Veamos cómo ser sabios a partir de las bienaventuranzas. Y lo primero que Dios trabaja en nosotros es el carácter. Invitamos a que escuchen el estudio de nuestra hermana Yulisa Rivera sobre las bienaventuranzas y la serie de nuestro reverendo, el pastor Gerson de la Cruz, para profundizar un poco más sobre el tema también de las bienaventuranzas. Jesús comienza con los pobres en espíritu. Y muchas veces se ha querido predicar y defender la pobreza material como virtud y hacer creer que Jesucristo tuvo preferencia por los pobres materiales, sacando este y otros versos fuera de contexto. Esta frase quiere decir mendigos espirituales o mendigos espirituales. Y debemos reconocer nuestra necesidad espiritual que solo puede ser llenada por Jesucristo, por Dios. De inicio, no hay manera de entrar al reino de Dios si antes no nos damos cuenta que no depende de nosotros. Seremos bendecidos, o también el griego traduce como felices, si reconocemos esto. Hay felicidad cuando nos rendimos ante los pies de Jesucristo y reconocemos nuestra necesidad de Él. Porque antes vivíamos en tristeza, en oscuridad, en tinieblas. Pero cuando nuestros ojos fueron abiertos y respondimos como mendigos pidiéndole a Jesús que tomara nuestras vidas, imagínate ante Jesús luego de que tus ojos son abiertos y te das cuenta que lo necesitas y no tienes otra manera que tú estés pidiendo, pero en lugar de tú pedir por dinero o por comida, estás pidiendo por una respuesta a ese vacío existencial, te das cuenta que solamente puedes llenar tu necesidad espiritual con Jesucristo y estás pidiéndole
luego de que tus ojos fueron abiertos, estás pidiéndole como ese mendigo que Jesús tome el control. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque entrarán al reino. En este momento, ¿cuánta felicidad vino a nosotros? Como dice el coro del himno, grande gozo, cuán grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Felices los que lloran, porque recibirán consolación. Este llorar viene del griego pentos, que es duelo, luto. Inmediatamente el Espíritu pues trajo a mi mente y yo estaba pensando, hay algo en la Biblia que habla de consolados, consolados pueblo mío. Y resulta que eso lo tiene el profeta Isaías, capítulo 40, versos del 1 al 11. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este capítulo de Isaías se remonta al cautiverio de Babilonia y a la dispersión del pueblo de Israel, y también apunta al rol de Juan, el que bautizaba, que le preparó el camino a Jesús. Y los versos claves de Jesús, o que hablan de Jesús y quién había de ser Jesús, los vemos también en el verso 1 y 2, que también nos hablan de esa consolación al que está en luto, al que llora. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Los que son mendigos espirituales también van a llorar. Están de duelo sin esperanza o entendiendo que su única esperanza la encuentran en Jesucristo. Jesús está consumando la profecía. Jesús es quien les perdona los pecados. Nos perdona nuestros pecados. Jesús es quien los va a consolar, nos va a consolar y llamará al otro consolador. El griego de consolar es parakaleo y quiere decir que llamará para consolar. Bien podemos decir lo que él más adelante les prometía a sus discípulos, que enviaría a otro consolador. Los pobres en espíritu reciben al Espíritu Santo, que es otro consolador, el abogado que pelea, que va adelante. Recordemos que al Espíritu Santo se le conoce como otro paracleto. ¿Ven ahí el enlace? ¿Ven ahí la consolación? No es solamente, como vamos a ver ahora más adelante con la otra bienaventuranza, no es simplemente como de una consolación de pasarte la mano y ya, no. Es mucho más lo que Jesús hace y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a ver ahora, precisamente, felices los mansos. Felices los mansos, recibirán la tierra por heredad. Este manso quiere decir humildad. Y la intención es ejercer poder o fuerza balanceada sin severidad o aspereza. Ejercer poder bajo el control de Dios. Precisamente es lo que pasa con los que son consolados. Recibimos al Espíritu Santo y en humildad dejamos que Dios nos use, que Dios ejerza su poder por medio nuestro. Esta herencia, esta tierra, es el derecho que por adopción nosotros recibimos cuando somos sellados por el Espíritu Santo y nuestro lugar en la Nueva Jerusalén. Si leemos la epístola a los Efesios de Pablo, nos habla y nos explica más sobre la herencia en Jesucristo. Dice Efesios, versos del 3 al 14, Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, felices los que son humildes, han recibido al Espíritu Santo, han sido sellados, son hijos adoptivos de Dios y tendrán su parte en el reino, porque así nos predestinó según el designio de su voluntad para alabanza de su gloria. Con el Espíritu Santo, hermanos, tenemos la garantía con la que nos dejarán entrar y redimir nuestro espacio en el reino. Gloria a Dios, mis hermanos. Si nos fijamos, lo que Jesús está haciendo con el Sermón del Monte, comenzando con las bienaventuranzas, aparte de tratar con nuestro carácter como discípulos, está planteando el Evangelio. Reconocer que Jesús es el camino y que nada que nosotros hagamos puede hacernos felices, sino Dios mismo. Pobres en espíritu. Felices los pobres en espíritu. Recibiremos perdón al reconocer a Jesús. Felices los que lloran, recibirán consolación, serán consolados. Seremos adoptados, ya no seremos huérfanos, y Dios nos usará como instrumentos para mostrar su poder. Mansos, humildes, la heredad, felices los mansos, felices los humildes, porque en esa humildad como instrumentos del Dios Todopoderoso, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, va a usarnos con poder para que otros conozcan, para trabajar y transformar la vida de otros. Estamos sometidos bajo su señorío, bajo su autoridad, y somos sus instrumentos que cuando nos entregamos y dejamos que el Señor nos use en humildad, nos usa con poder, porque Él es quien actúa. Entonces, felices los humildes, porque ya tenemos el sello, la garantía, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestra garantía de que somos posesión, hemos sido adquiridos por el Señor, somos hijos adoptivos y nos da derecho a entrar al reino de los cielos, pero sobre todo a actuar con poder, a ser instrumentos para su gloria, para ser sus servidores, para ser sus esclavos, como decía nuestra hermana Rebeca cuando contestaba preguntas. Nosotros nos le debemos a Jesucristo, somos su posesión, hemos sido adquiridos por sangre y en humildad hemos recibido, y esa humildad nos permite a nosotros ejercer el poder de Dios bajo su autoridad, porque no somos nosotros, repito, somos sus instrumentos y glorificamos a Dios siendo usados con su poder. Y tenemos esa entrada al cielo y tenemos ese lugar guardado, y el Espíritu Santo es la garantía, es el sello con el cual demostramos que somos. Y ustedes saben que para esos tiempos los sellos los tenían las cartas y solamente quien tenía la potestad para abrir el sello era quien podía ver qué había en la carta. Y también, como dice en otro momento, los que hemos creído y hemos vuelto a nacer de nuevo, somos las cartas habladas de quienes han predicado delante de nosotros. Entonces, gloria a Dios, porque estamos viendo cómo el Señor nos está planteando el fundamento, nos está planteando el Evangelio de esta forma, y fíjense cómo el Señor nos va a usar si nos entregamos a Él, si decidimos obedecerle y estar en completa rendición de nuestras vidas para que Dios nos use por medio de su Espíritu Santo.
porque ejerceremos el poder, pero no como nosotros querramos, no para lo que nosotros querramos, sino para lo que Dios quiera hacer para mostrar su gloria de manera tal que Él pueda mostrarle a otros la felicidad que hay de estar en Él. No es la felicidad como la pinta el mundo, no es la felicidad como la pinta las corrientes filosóficas, sino que es aquel que realmente puede dar la felicidad que se encuentra estando en la presencia del Señor. La plenitud está en Jesucristo. Él es la plenitud de la deidad. En Él tenemos nosotros todo lo que necesitamos. Y eso es lo que el Señor usa para glorificarse. Que nosotros primero entendamos eso para nosotros poder reconciliar al mundo con Él. Gloria a Dios. Seguiremos con las bienaventuranzas en la próxima entrega. Y ojalá que el Señor ya esté trabajando en tu vida como ha estado trabajando conmigo, que he sido el primero que he estado aprendiendo y creciendo, y estoy en alta expectativa de lo que el Señor va a seguir diciendo con las bienaventuranzas, de cómo va a estar trabajando nuestro carácter, de cómo va a seguir dándonos, vamos a seguir viendo los fundamentos para nosotros obedecer. Y como había dicho en el otro estudio, poder nosotros con los fundamentos dar los frutos. Con estos fundamentos vamos a poder hacer discípulos. Vamos a orar. Señor, a ti te damos la gloria y la honra, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos has iluminado, nos has hecho ver. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú dándonos la sabiduría y la inteligencia y el discernimiento para entender tus cosas, Señor. Este es el momento excelente para que quienes nos escuchan puedan entender que para entrar en el reino se necesita la pobreza espiritual, se necesita ser mendigo, reconocer que el único camino es Jesucristo, que no hay nada que nosotros podamos hacer, sino que entregarnos por completo a Jesucristo. Que en Jesucristo está la salvación y que seremos consolados. Tendremos felicidad porque se nos perdonarán nuestros pecados. Esa consolación que necesitamos, ese perdón, en Jesucristo hay perdón. Dios quiere perdonarnos porque nos amó y envió a Jesucristo a la cruz para eso. Y permite el Señor que también podamos entender que eso nos haga humildes para que el Señor nos use para glorificarnos. Y qué gran bendición que al entrar al reino, al Jesucristo tomar nuestras vidas, nos da el Espíritu Santo, que es el sello, es la garantía. Gracias, Señor. Que podamos estar conscientes y que quienes nos escuchan puedan estar conscientes de que cuando entreguen su vida a Jesucristo, van a ser perdonados y van a ser sellados, van a ser declarados hijos de Dios. Porque antes no éramos hijos, antes estábamos huérfanos y ahora hemos pasado a ser hijos adoptivos y tenemos herencia en el cielo. Vamos a tener herencia en el cielo. Qué bendición, qué alegría, qué buena noticia. Oh Señor, que podamos interiorizar estas tres verdades, que podamos interiorizar lo que se nos está planteando del Evangelio y que podamos también hacer ver a otros esta buena noticia. Sigue hablándonos, Señor, sigue bendiciéndonos. En el nombre de tu Hijo Jesús, que podamos seguir fundamentados en la roca y armar nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por la palabra que nos ha traído el hermano Eri Fortunato. Esperamos en el Señor que haya sido de bendición y edificación para la vida de todos nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Les recordamos que en el día de mañana tenemos nuestro ayuno y oración, y que a las 11 de la mañana tendremos el tiempo del culto. No lo olviden, a las 11 de la mañana tenemos el tiempo del culto. A las 7 de la noche tenemos la sociedad de jóvenes, y el domingo a las 9:45 nuestra escuela bíblica, donde vamos a tener testimonios y experiencias contadas por los hermanos, por los alumnos de la escuela bíblica. Las clases durante todo este tiempo, ellos van a compartir sus testimonios de lo que han aprendido, qué les ha impactado. Y a las 11 de la mañana tenemos entonces el culto de adoración. No lo olviden, la clausura, ya el cierre de la serie de los temas que hemos estado tratando sobre nuestra redención está cerca. Ahí le esperamos a cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a terminar con la oración final. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la palabra que hemos recibido esta noche. Señor, sigue usando a tu hijo Eri, a tu siervo, con poder y con gracia, y que los temas que vienen en camino sean dirigidos por tu Santo Espíritu, y que tu pueblo pueda aprovecharlo al máximo, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Que tu bendición, tu paz y tu amor continúen con nosotros y con todo tu pueblo que te alaba y te glorifica desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.